El día de hoy vamos a platicar, ya está con nosotros, con Gonzalo Monroy. Gonzalo Monroy nos ha estado acompañando en diferentes espacios para hablar acerca de las cuestiones de la energía eléctrica y de lo que pasa con muchas de estas cuestiones. En el sureste en particular, siempre en la época de calor, se presentan apagones, se presentan los cortos, se presentan todas estas cuestiones de falla de energía eléctrica que representan pérdidas económicas por miles de millones de pesos, tanto en negocios como en las casas. Y el tema es que además, pues el cobro de la luz, pues sigue llegando puntualmente al mes o bimestral, como usted lo quiera ver. El doctor Gonzalo Monroy es director de la consultoría GMC, se pronuncia GMEC. Él es experto en estos temas de apagones en la península, pues no solamente de la península de Yucatán, sino en general. Gonzalo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, señor. Mi querido Miguel, qué gusto platicar contigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo. Ayúdanos a tratar de entender un poco porque lamentablemente pasan los años y no quiero decir que nos tenemos que acostumbrar en el sureste de que llegan estas temporadas y pues a tener problemas con los apagones, empieza uno a administrarse en el hecho de que pues no llenes la despensa porque no sabes en qué momento se te va la luz, se te echa a perder la comida y pues ya ni te digo lo que sucede de repente con algunos negocios. Totalmente, Miguel. Justamente aquí hay que entender cuál es la situación que tiene la península, principalmente por el lado de la generación eléctrica. La península hay que entenderlo es prácticamente un sistema aislado. Hay una pequeña línea de transmisión que une a la península, principalmente con el estado de Tabasco. Sí, justamente la demanda eléctrica es muchísimo mayor en la península de lo que tenemos en plantas de generación. Y eso es importante. He visto ya diferentes cosas. Hemos visto cuando vienen las olas de calor que no hay suficiente forma de tener esta demanda y lo que se hacen son los apagones. Uno de los que pasó apenas el pasado mes de mayo es justamente un gas natural que venía muy contaminado por parte de Pemex, pues simplemente fue cerrado, fue cortado para evitar dañar las plantas de manera irreversible, las plantas de generación, las turbinas. Y si esto no fuera suficiente, hemos visto también grandes problemas a nivel de distribución, esto que estamos viendo en la pantalla, con estas, muchas veces este cablerío que vemos fuera de nuestras casas, pues que la verdad ya se necesita ser cambiado, modificado y actualizado precisamente para aguantar esta demanda que sigue creciendo. Una demanda que sigue creciendo y que seguramente seguirá creciendo. Mire, hemos buscado autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, Gonzalo, y sorprende porque al final, pues mira, yo no sé si agradecer la honestidad o de plano es desfachatez, porque la respuesta es, pues están consumiendo más de lo que estoy produciendo. Fíjate, yo te diré de que es un poco de ambas, porque la parte que no dice la CFE tiene que ver con toda la energía que se ha detenido y que se detuvo desde el sexenio anterior, principalmente de energías renovables. La península es uno de los mejores lugares para producir energía solar de todo el país. En algunas locaciones es muy interesante lo que se podría hacer con plantas eólicas y tener prácticamente un estado que se podría mantener a sí mismo. Obviamente esto no fue la política energética anterior. Hemos visto que CFE sí está construyendo algunas plantas, pero el gas natural, como te platicaba hace un momento de lo que pasó en mayo, cuando llegó el gas contaminado, pues están haciendo los grandes desarrollos de energía, principalmente gasoductos, para poder alimentar de forma confiable la península. Y en ese sentido, una cosa que no es del todo conocida, Miguel, pero que es importante para la península, es que es hasta 2027 cuando el problema generalmente se va a estabilizar y en buena parte a resolver. Y tiene que ver con la construcción de un gasoducto que va a traer gas natural desde Texas para poder alimentar de forma confiable, segura y barata a la península. Este tema del gas, incluso lo veíamos recientemente, ya ves que hubo hasta un problema ahí de personas intoxicadas. Y ahorita con lo que tú comentas de la CFE, de que al final, pues, ¿qué sucedió, Gonzalo? ¿Se dejó de invertir, dejó de interesar el tema de la producción de energía eléctrica?
Fíjate, es una historia, Miguel, que vale la pena que le platicamos un poquito a la gente. ¿Qué pasó y cómo llegamos aquí? Y mucho tiene que ver con 2019, llega la administración del presidente López Obrador, llega Manuel Bartlett a la cabeza de CFE, y lo primero que hace es, literal, es empezar a cerrar todos los proyectos, licitaciones, subastas, poner todo tipo de trabas a la participación privada porque no sabían si era corrupción, no entendían lo que estaba pasando y todo se detiene. Obviamente para finales de 2019, ya 2020, sabemos que hay un virus por ahí en China, vemos algunas ciudades fantasma y eventualmente vemos cómo todo el país y el planeta pues prácticamente se resguarda, la famosa parte del COVID. ¿Qué ocurre? Nuestra demanda eléctrica se nos desploma. Es ahí donde viene una declaración del entonces secretario Arcionale, que se quejaba que teníamos muchísima generación, que los gobiernos anteriores habían sido muy torpes y que estábamos pagando de más. Obviamente ya para el año 21 y 22 viene el año del rebote, la gente regresa a trabajar a las fábricas, de nuevo a los restaurantes, a los hoteles, y obviamente la demanda eléctrica se nos dispara. Ese punto es muy importante, Miguel, porque tenemos la demanda eléctrica del 2022, pero tenemos los fierros, la infraestructura de 2018. Ya tenemos literalmente todo esto puesta. Ahorita que te mencionaba esto que había dicho en su momento la secretaria Nale, ahí tenemos un 45% más de oferta sobre la demanda. Para el 2022 el margen es apenas de un 8%. A partir de 6% se declaran las alertas operativas y ya cuando son alertas de emergencia, que son apagones, es cuando es del 3%. Obviamente, por todo lo que hemos visto, sobre todo el año pasado y este, con respecto a las olas de calor, simplemente la gente prende más el aire acondicionado, prende más el clima, y eso es lo que nos lleva a esta pico de demanda que en este caso, Comisión Federal de Electricidad no tiene forma de poderlo alimentar. No tiene forma de alimentar. Y aquí la pregunta que todos nos hacemos, sobre todo, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Ya tenemos el diagnóstico. Bueno, espero que ellos tengan el diagnóstico, pero expertos como tú tienen ya ese diagnóstico. ¿Qué sigue? Es decir, es un problema que conforme vaya avanzando seguirá creciendo, es un problema que se puede detener, es un problema que se puede subsanar, sobre todo para tratar de entenderlo como usuarios. Mira, yo te diría de que hay dos formas. Una, como te platicaba, para el 2027 ya va a llegar el gas natural desde Texas, y eso es muy importante mencionarlo porque al lado, en el estado de Campeche, tenemos todo el corazón de la producción petrolera y aún así el gas natural va a venir desde Texas. Ahí es cuando vamos a tener algunas plantas que ya están en construcción y que van a aliviar una parte del problema. También hay que decirle a la gente que puede aprovechar todavía varios de los proyectos que tiene el gobierno a través del Fideicomiso de Industria Eléctrica para la introducción de sus paneles solares. En algunos casos puede ser que hasta con un 25% de descuento. Para los que tengan las posibilidades y los que puedan hacer ese tipo de inversiones, es una gran posibilidad de hacerlo simplemente para tener energía cuando el resto de la cuadra o del municipio ya no lo tenga. Oye, ¿es el momento en el que se deberían de empezar a modificar las reglas de construcción en donde en determinado momento para las nuevas constructoras empezar a pedirles, exigirles casi el hecho de paneles solares, de estas pilas que en determinado momento puedan beneficiar? Es decir, que desde el origen de tu vivienda tengas una nueva opción de energía eléctrica. Mira, acá en el sureste, por ejemplo, es mucho el tema del agua, ¿no? En muchos municipios están ahorrando pues el tema de los tubos y los ductos de agua potable por el hecho de que aquí pues en cualquier parte encuentras agua y se hacen estas perforaciones. ¿Por qué no hacerlo con el tema de la energía eléctrica? Sobre todo en un lugar donde Ah, todo el año hace sol. absolutamente, y fíjate qué buena esa visión que estás trayendo, Miguel, porque este es un problema multifactorial. Ahorita, como te mencionaba, y producto del cambio climático, vamos a tener cada día más temperaturas más altas y mucho más agresivas. Sí, los códigos de construcción ya deberían de mantener o pedir o requerir nuevos materiales, principalmente para mantener las casas frescas en la parte del verano y sobre todo en el caso de otras partes de la República, caliente, si lo queremos llamar así, a buena temperatura cuando venga el frío.
Ese tipo de insolación o de aislamiento térmico es importante y es una parte de materiales, son códigos de construcción, es precisamente a través de vivienda social incluso que se le puede pedir en diferentes escalas, incluso a Comisión Federal de Electricidad, que ya traigan estos componentes. Tecnológicamente y quizá la más importante, en el dinero ya tiene sentido poder hacer este tipo de cosas, pero ciertamente se requiere un liderazgo que hemos visto que por desgracia no ha acompañado el avance tecnológico, Miguel. Pues ahí está la propuesta y aquí lo más importante, pues a tratar de resolver algún tip que nos puedas dar para la gente que está padeciendo de esto. Mira, yo te diría que hay una solución de muy bajo costo y que ya la hemos utilizado a veces sin saberlo. Hay algunos tipos de plantas como los helechos que estando dentro de nuestras casas pueden reducir 1 o 2 grados de temperatura. Ok. Mantener justamente este tipo de plantas, mantener una buena ventilación, en algunos casos cuando ya sea extremo el calor, a lo mejor acudir a una plaza comercial simplemente porque ahí ya tienen los aires acondicionados prendidos y nos podemos escapar un poco del calor de nuestras casas cuando sea el caso, obviamente, no siempre se puede. Tratar de mantener o hacer revisiones justamente eléctricas, porque es normal, es muy normal en nuestro país, Miguel, que tenemos fugas eléctricas, a veces como si fuera una fuga de agua, pero también tenemos esa fuga que nos encarece el recibo. Y esos ahorros, Perdóname, ponerlo aquí en te voy a planes. interrumpir, Gonzalo, perdóname la interrupción, pero nunca había escuchado esta fuga eléctrica. ¿Qué puede ser una fuga eléctrica en casa? Un mal contacto, muchas veces, y eso ha ocurrido, me ha ocurrido a mí incluso, acá en Ciudad de México, que de pronto un contacto se empieza a quemar y a oler la parte del plástico. Ahí es cuando no está bien aterrizada la tierra, a veces ahí tienes un falso contacto que te está haciendo como si estuvieras consumiendo, como si fuera una cafetera que está todo el día prendida a las 24 horas del día. Hacer ese tipo de evaluaciones, de auditorías, siempre son muy buenas, que a veces pueden reducir hasta un 25-30% nuestro recibo eléctrico. Y esa energía es Bien, desperdiciada. muy bien, no, pues me parece que ese es un muy buen tip. Mira, la fuga eléctrica. Mira, aquí nos escribe Oscar Peralta, nos está acompañando en YouTube. Dice, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Oscar Peralta. Una duda, si todos sabemos el problema de que no es suficiente el abasto de energía eléctrica para evitar los apagones, ¿por qué siguen autorizando fraccionamientos? Tienes toda la razón, Oscar, y Gonzalo, estarás de acuerdo que lamentablemente tenemos un crecimiento demográfico que no va de la mano con la infraestructura. Absolutamente, y esto es muy importante mencionarlo, ha sido muchas veces más privilegiar el desarrollo inmobiliario, pensando de que por arte de magia todos los servicios de infraestructura como agua, drenaje, potabilización, obviamente la energía eléctrica, se van a dar por arte de magia. Y la realidad es de que si vamos a revisar la cantidad de dinero que le están dedicando los estados y municipios a obra pública, claramente es insuficiente. Muchas veces tenemos otros problemas como seguridad, obviamente Claro. educación, salud, tenemos grandes déficits en otras materias y eso simplemente, como muy bien lo que va a decir ahorita, ahora sí que nuestro compañero que nos está escuchando, son problemas que siguen por desgracia ocurriendo. Tiene toda la razón. Gonzalo, señor, como siempre, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, mi querido Miguel, que gusto platicar contigo y un abrazo hasta allá.